Entre periodistas. Estamos frente a un especialista de un problema de salud crucial, tanto en nuestro país como en el mundo, el COVID-19. Eres infectólogo, miembro de la Sociedad Dominicana de Infectología, y es de los médicos que tuvieron largas batallas en los hospitales atendiendo pacientes de COVID. Él tuvo en sus manos 60 personas en un día. ¿Y quién mejor que él para conversar con nosotros de la situación sobre esta enfermedad? Bienvenido, doctor Héctor Balcácer. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y con toda la teleaudiencia. Así es. Doctor, queremos saber en qué momento histórico estamos en este momento de la pandemia COVID-19. Sabemos que han habido varias etapas, pero ahora mismo hay como un silencio, una expectativa. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Dónde estamos? Bueno, lo que pasa es que la República Dominicana recién acaba de salir de lo que reconocemos como la tercera ola del coronavirus en nuestro territorio. Hay que reconocer que la positividad, o sea, de cada 100 pruebas que se está haciendo, cerca de 6 u 8 pruebas están saliendo positivas, cuando hace 2 meses atrás teníamos una positividad de un 30%. De cada 100 pruebas que estábamos haciendo, 30 estaban saliendo positivas. En este momento estamos entre un 6 y un 8%. Si bien es cierto, es una disminución significativa, hay que decir que la Organización Mundial de la Salud reconoce que para que un proceso infeccioso como el coronavirus del 2019 se entienda que está desapareciendo, debe existir una positividad por debajo de un 5% 2 semanas consecutivas. Por tal motivo, si bien tenemos que alegrarnos porque hemos tenido una disminución de la positividad entre un 5 y un 8%, no podemos olvidar que todavía nos encontramos en un momento en el cual el coronavirus está en territorio dominicano, que tenemos una gran cantidad de personas que en este momento no han recibido ni la primera ni la segunda dosis contra este proceso infeccioso y que todavía permanecen susceptibles a enfermar, que todavía, si bien es cierto la ocupación hospitalaria ha disminuido, no significa que no hay nadie que no esté hospitalizado en camas regulares o en intensivo. Que si bien hemos tenido días en los cuales el Ministerio de Salud Pública ha anunciado que no hemos tenido fallecidos, no significa que no continuarán muriendo personas por coronavirus. Por eso, si bien es cierto, estamos en este momento en un periodo de relativa calma, el enemigo todavía se mantiene con nosotros. Y es deber de cada ciudadano y ciudadana hacer lo que le corresponde. Y el hacer lo que le corresponde es vacunarse, porque así reduces la probabilidad de infectarte, de pasar el proceso infeccioso o de perder la vida en cuanto a este cuadro. Claro, mire, doctor, ha pasado como algo extraordinario con la vacunación. Tenemos la información de que hay 4.5 millones de habitantes vacunados, pero este país tiene alrededor de 12 millones de personas. Entonces, si uno se pone a ver, la mitad de la población estaría sin vacuna. Estaba dentro de ese grupo que falta la población infantil, los adolescentes que tal vez no la necesitan mucho, pero la necesitan, o los ancianos. ¿Qué usted cree que ha pasado de que no se tiene el 80% de la población vacunada como se tenía previsto? Mira, hay una situación, eso no me llama la atención, porque sabemos que la República Dominicana es un país con una población joven, o sea, pequeña en edad, importante. Somos un país con una edad promedio de cerca de 25, 26 años. No somos un país con una cantidad de población adulto mayor tan alta como algunos países europeos o los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Si lo tomamos desde ese punto de vista, lo que llama la atención no es el porcentaje en sí de la población, sino que en este momento hay 5.4 millones de personas que se aplicaron la primera dosis, pero que se aplicaron la segunda, como usted bien resalta, solamente tenemos 4.3 millones. Lo que significa que anda rodando por ahí 1.1 millones de personas que se aplicaron solamente una vacuna, lo cual hay que decir que no confiere ningún tipo de protección. Si bien es cierto, una vacuna es mejor que ninguna, eso no significa que el aplicarte una vacuna va a evitar que presentes una forma grave o una forma tan importante que amerites hospitalización. Ventajas de aplicarte tus 2 dosis. Cuando te vacunas, aún sea con Sinovac,
que es la vacuna que tiene la menor protección de todas, tienes una protección entre un 50 y un 65%. O sea que la vacuna te va a proteger a una de cada 2 personas o por lo menos 2 de 3 como mínimo. Lo que significa que aún la Sinovac, independientemente de lo que has escuchado, que sé que te han dicho que es un agua de sal, que es un agua tindanga, te han dicho que es una cosita. No, es una vacuna que previene enfermedad, que previene hospitalización y previene muerte. Y repito, es capaz de evitar que se infecte una de cada 2 personas o 2 de cada 3. ¿Qué ocurre? Imaginemos que te pusiste Sinovac, tienes esa protección, pero ahora también se ha brindado una tercera dosis con otra vacuna, con un mecanismo diferente, que es Pfizer. En este momento yo entiendo que debemos revisar ese lineamiento de la tercera dosis para permitir que aquellas personas que no se quieren aplicar vacunas de tecnología nueva como Pfizer o como AstraZeneca, que están disponibles en el país, se le permita aplicarse una tercera dosis de Sinovac. ¿Por qué? Porque ya hay estudios en el mundo que demuestran que aquellas personas que se aplicaron 2 dosis de vacunas de virus inactivos se pueden aplicar una tercera dosis de esas mismas vacunas, y esa tercera dosis de la misma vacuna sirve como refuerzo y eleva las defensas, que no es necesario aplicarse estas vacunas nuevas. Este mensaje va dirigido a los grupos más conservadores de la República Dominicana. ¿Por qué razón? Porque sabemos que muchos de ustedes se oponen a estas vacunas de esta nueva tecnología. Sin embargo, la vacuna Sinovac es una vacuna que utiliza métodos de hace 100 años. Métodos con los cuales tú vacunaste a tus hijos, métodos con los cuales tus padres te vacunaron y con lo que vas a continuar vacunándote. Por tal motivo, temor a un microchip, temor a que pierdas tu alma porque se utilizó, se estudió en células humanas y en embriones, no existe. Por tal motivo, repito, ese 0.1 millón de personas que se puso su primera dosis y está pendiente de la segunda, este es el momento para hacerlo. Recordar que la República Dominicana es un país que vive eminentemente del turismo, y una cuarta ola que tenga una repercusión a nivel internacional, que disminuya la llegada de turistas, es algo que nos afecta a todos. Por eso siempre he dicho que este proceso del coronavirus es un proceso colectivo que solamente se soluciona en lo individual, aún suene paradójico. Doctor, en todo este engranaje de la preparación, del manejo de la pandemia, el COVID, todos sus derivados, ¿qué piensa usted que ha salido mal o en qué se ha fallado y qué cosas han dado resultado y debe seguirse implementando? Bueno, el problema es que con esto del coronavirus todavía estamos en fallo y error. Todavía estamos en un momento en el cual, si bien algunas cosas han ayudado, si tú le preguntas a algunos expertos, el toque de queda y el limitar la movilidad de las personas ayuda, muchos expertos te dicen que no. Sin embargo, fíjense cómo cuando tuvimos un brote importante de coronavirus se restringió o se redujo lo que era la movilización de las personas, las aglomeraciones de manera obligatoria, y eso llevó a que los casos de coronavirus bajaran de manera concomitante con un incremento exponencial de la vacunación, que en este momento debemos reconocer está en una meseta o va en caída libre. Y creo que hay que tratar de estimular un poquitito más este proceso, y agradezco la invitación. Independientemente de que yo no trabajo en el Ministerio de Salud Pública, sí soy una persona que soy pro vacuna, estoy a favor del proceso de inmunización, porque si hay algo, la parte de la introducción quiero agradecerla, es realmente hemos visto muchas personas llorar a sus familiares. Cada vez que alguien me dice que el coronavirus no existe, yo le digo que los 4.300.000 personas que han fallecido por coronavirus a nivel mundial, o en República Dominicana, que hay cerca de 3.000 personas que han muerto, que no me digan a mí que no es verdad. O sea, 4.000 personas, perdón, que han perdido casi la vida en el país. O sea, que estamos hablando de que es una enfermedad que ha provocado muerte. Si me preguntas qué posiblemente no se manejó de una manera correcta, la parte comunicacional en algunos puntos ha tenido sus fallas. Independientemente de la buena fe, hay que decir que quizás se ha olvidado un poco algunos actores que brindan atención de manera directa para involucrarlos. Repito, son muy pocos los neumólogos, infectólogos, internistas que han brindado atención a personas con coronavirus, que son la cara posiblemente visible del proceso, que no se han involucrado quizás en campañas, en movimientos, en situaciones que estimule a las personas a quizás regresar a la parte de la vacunación, a la parte preventiva.
Hay que decir que hay algunos enfoques comunicacionales en los cuales yo quizá no he estado de acuerdo. Cuando se hizo el anuncio de la tercera dosis, entendíamos que la forma como se hizo no fue la más correcta. Fue un proceso que detuvo ante la duda que generó, y eso permitió que muchos de los grupos antivacunas utilizaran ese momento de incertidumbre para colarse en la población. Entiendo que la vacuna Sinovac, que tanto nos ha ayudado, sufrió mucho en ese momento. Y nada, creo que hay que seguir todo el mundo empujando la carreta, dejar de eso de lado e ir a favor de que alguna campaña comunicacional quizás devuelva un poquitito más lo que es la parte de específicamente de la confianza en las personas, sobre todo porque antes las personas decían, no me quiero vacunar con la vacuna china. Después nos dimos cuenta de que la vacuna china brindaba protección y las personas la utilizaron. Después de ahí la gente decía, no, yo no quiero la China, ahora quiero Pfizer. Llegó Pfizer y tampoco se están vacunando con Pfizer. Entonces estamos hablando de que muchas personas decían, voy a esperar que 2 o 3 personas se apliquen la vacuna. Ya hay 10 millones de dosis, ya hay 10 millones de dosis aplicadas. 4 millones y pico de gente vacunada con 2 dosis. ¿Qué más gente tú quieres? O sea que estamos hablando de que las excusas se han ido acabando poquito a poquito, pero todavía hay personas que quedan con dudas. Eso no se puede negar. Señores, el doctor Héctor Balcácer es infectólogo, pero es especialista también en esas enfermedades de inmunodeficiencia, ¿verdad? Claro. Él maneja también ese grupo de personas, de pacientes que tienen que ver con enfermedades como el VIH y otras. También ha trabajado en el tema coronario del corazón, ¿verdad? Y también con la gente de la cirugía plástica. Entonces, hay una pregunta importante aquí. Es cierto que la mayoría de las personas con el sistema inmuno abajo, con ese tipo de enfermedades, SIDA, VIH, cáncer, o que se han hecho alguna cirugía y están en un proceso de recuperación, ¿son los más infectados por el COVID, los más graves, los que más se han muerto? Mira, eso es una verdad a media. Se sabe que las personas que tienen algún compromiso de su sistema inmunológico, en buen dominicano de sus defensas, cada vez que sean afectados por algún proceso que esté vinculado a microorganismos, virus, bacterias, hongos, estos van a tener una probabilidad mayor de presentar cuadros severos. Eso está descrito en todas partes. Sin embargo, eso no quiere dejar dicho que es más fácil que se infecten. ¿Por qué razón? Porque recordar que la facilidad de la infección tiene mucho que ver con la exposición. Y si una persona que es trasplantado, por ejemplo, de un riñón y está tomando inmunosupresores para evitar que su organismo ataque ese riñón que recibió de otra persona y no sale a la calle, es muy poco probable que se vaya a infectar. O sea, que son situaciones con un enfoque diferente. Lo que sí se sabe es que la condición más frecuentemente vinculada a mortalidad y casos severos con coronavirus actualmente es la edad. A la fecha, todavía las personas de más de 64 años en la República Dominicana corresponden a ese gran grupo que dispara o supera la mortalidad de los demás grupos. Lamentablemente, con la situación actual y con la aparición de nuevas variantes, así como el no deseo de vacunarse de las poblaciones más jóvenes que se entienden inmortales, se sienten que son indestructibles o que simplemente no creen en vacunas, esos grupos en este momento en muchos países está incrementando la cantidad de casos, está incrementando las hospitalizaciones y está engrosando el listado de las personas que han perdido la vida. Entonces, si me preguntas, situación más frecuente para enfermar de manera grave es tener más de 64 años. La segunda condición son las situaciones que bien enumeraste que tienen que ver con un sistema inmunológico deficitario para formas graves, pero repito, ese tipo de datos está cambiando porque muchas personas jóvenes no tienen la protección que confieren las vacunas, que si bien es cierto pueden permitir que te infecten, pero disminuyen la probabilidad de que tengas una forma grave. Y algo que olvidé ahorita decir, si estás vacunado con tus 2 dosis y te da coronavirus, la probabilidad de pasarlo a otras personas disminuye y en algunos estudios habla que hasta un 40% menos, lo que significa que vacunarte disminuye la probabilidad que te infectes, disminuye la probabilidad que te hospitalicen, disminuye la probabilidad de que mueras, pero también disminuye la probabilidad de que tú infectes a las personas
que están en tu entorno y que quieres. Por tal motivo, hoy en día tenemos una campaña, o existe una campaña que vemos en todos los sitios, de que vacunarte es un acto de amor, no solo para ti, sino para las personas que te rodean. Y en este momento en la República Dominicana eso es lo más importante, porque acabas de señalar algo, y es que los niños menores de 12 años no tienen en este momento aprobación para vacunarse contra el coronavirus. ¿Y sabes lo que ya comenzó? El año escolar. Entonces, si los padres no se protegen, los niños tienen mayor facilidad de infectarse y de que esos niños vayan a otros hogares, los que se infectaron con esos niños, y tengamos de nuevo en la República Dominicana otro brote. Algo que, repito, no hay nada de madera por aquí que yo pueda tocar, pedirle a Papá Dios que no ocurra, porque sería lamentable que se sigan perdiendo vidas. Doctor, hablemos un poquito de ciencia. Usted sabe que hay muchas conjeturas en torno al origen del coronavirus y hay una comunidad médica que sostiene firmemente, inclusive se atreve a decírselo a los pacientes, porque he sido testigo de familiares que han acudido con alguna neumonía o alguna situación. Y la doctora, el infectólogo, le dice, usted sabe que esto fue creado para matar a los viejos. Usted hablaba de que la población mayor de 65 años era la más posible. Entonces, hay médicos que hasta se atreven a asegurar que fue creado para matar a los viejos. Entonces, en términos científicos y de ciencia, ¿cuál es la posición suya y cómo está nuestro país en investigación? Porque, actuar a la ligera y decir una cosa u otra con tanta repercusión, tenemos que saber qué tanto se está investigando en este país para poder asegurar eso. Ok, bueno, lo primero que hay que decir es que lo de si el coronavirus fue creado o si surge de manera natural, eso es una discusión más que nada a nivel político en este momento. Recordar que las dos grandes potencias en este momento en el mundo, aún sea de manera muy discreta, discuten la génesis de esta estructura viral, y creo que es algo en lo cual yo personalmente voy a pedir disculpas si ni siquiera voy a opinar, porque si bien entiendo, muchos virus han aparecido justamente por la agresión del ser humano a lo que son las esferas donde habitan animales y especies, como son bosques, como son selvas. Hay que decir que nos encontramos con entidades clínicas que anteriormente el hombre no se había expuesto. Voy a mencionar el virus del ébola, voy a mencionar el mismo virus del Zika, que son agentes infecciosos que estaban en un ambiente selvático o en bosques, y al el hombre ir agrediendo la naturaleza, se adentra en esos lugares y salimos de ahí premiados con muchos de estos virus. Entonces, por tal razón, cualquiera que sea la génesis, estamos lidiando con este problema y debemos seguir enfrentándolo. En cuanto a lo de investigación en el país, hay que reconocer que la República Dominicana ha sido escenario de procesos de investigación de vacunas, de tratamientos, de levantamientos. Y aquí en República Dominicana tenemos una Dirección General de Epidemiología. El doctor Excuse es una persona que he tenido la suerte de conocer, hemos coincidido en algunos programas y puedo decir que es una persona bastante seria y muy preocupada por más que nada por las situaciones que se viven en el país. En cuanto a la parte de la investigación, todo el mundo sabe que hemos tratado de habilitar en el Laboratorio Nacional medidas para poder identificar las cepas circulantes en nuestro territorio. O sea, que entiendo que el coronavirus ha traído mucho dolor, pero también ha llevado a que logremos algún tipo de engranaje, no solamente en la parte de investigación, sino de la respuesta del sector salud. Lo vimos justamente con ese nacional chino que estuvo en África y que se sospechó la posibilidad de la viruela del mono, el cual, si ustedes se fijan, inmediatamente se identificó, no se dudó, no se titubeó, y la persona se llevó al Ramón de Lara, al hospital docente Dr. Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana. O sea, que quiere dejar dicho que por lo menos los protocolos de acción rápida frente a cuadros infecciosos en este momento están más o menos clarificándose en la República Dominicana. Bueno, señores, hemos conversado con el doctor Héctor Balcácer, miembro de la Sociedad Dominicana de Infectología, también encargado de la unidad de infectología en la clínica UCE, y lo hemos tenido aquí conversando, actualizándonos sobre todo lo que está ocurriendo con esta pandemia. Agradecemos su participación y la próxima semana seguimos con mucho más Entre Periodistas.